Pasquale Secciarano vive en un pequeño pueblo cerca de la ciudad italiana de Nápoles, en el sur. Tiene 32 años y, como su hermana de 28 años, es licenciado universitario, algo que enorgullece a sus padres. Pero como su hermana, Pasquale continúa viviendo en casa. A pesar de sus estudios, solo consigue contratos temporales. De media percibe unos 600 euros mensuales. Ahora vuelve a buscar un empleo, igual que su hermana Flora, que regresó recientemente de Milán, en el norte. He tenido que tragar con contratos trimestrales porque mi patrón es una agencia de empleo, a pesar de que esta agencia ganó un concurso de 2 años con el Instituto de Previsión italiano. No hace falta decir que al final de cada contrato se reproducían las tensiones. Al principio lo viví como una derrota, pero mirando a mi alrededor y mirando a Italia, no solo se trata de mi derrota, es la derrota de muchos jóvenes como yo que no disponían de recursos para quedarse en Milán o en cualquier otra ciudad. Pasquale y Flora forman parte de una generación a la que cada vez les resulta más difícil abandonar el hogar familiar. En los años 80, un 15% de italianos de más de 30 años continuaban en casa de los padres. Hoy, esta cifra se ha elevado al 40%. Antes se hablaba de los bamboccioni, que no cortaban el cordón umbilical con su madre. Pero es que con un trabajo donde ganan 500 o 600 euros mensuales, apenas pueden pagarse el alquiler de un apartamento. Se ven obligados a quedarse en casa. Italia está al borde del abismo porque hoy todavía están los padres y los abuelos, pero cuando desgraciadamente no estén, estos jóvenes que ahora cuentan con 28 o 30 años y entonces tengan la cuarentena, ¿cómo se van a arreglar? No lo sé. ¿Cómo se farà? No lo so. Como en otras partes del sur de Europa, la generación joven italiana es quien más está sufriendo la crisis. El año 2009, la agencia de estadísticas reveló que la franja de entre 18 y 29 años concentraba el 79% de los contratos perdidos. Pero como en el resto de países de la Unión, la falta de reformas en Italia ha dejado indemne a la generación mayor. Nos ha tocado la seguridad de sus trabajos y pensiones, al menos de momento. La crisis no ha traído por ahora mucha pobreza porque a quien ha afectado ha sido a los jóvenes, y eran los jóvenes quienes vivían en casa de sus padres. Si se hubiese tocado a los jefes de familia, la situación habría sido más grave. El problema es que si se castiga a los jóvenes, se hipotecan sus perspectivas de futuro. Castigar a los jóvenes quiere decir comprometer su recorrido vital, su futuro, su calidad de vida. La loro futura vita y la loro futura calidad de la vida. De forma parecida que en el resto del sur de Europa, este tipo de manifestaciones se están convirtiendo en algo muy común. La gente joven protesta contra un sistema que les está dejando en una situación precaria. Aquí vemos a Pasquale participando en una manifestación de solidaridad no solo con los estudiantes, sino también con los profesores. Una parte importante de los italianos sigue en luna de miel con el nuevo primer ministro Mario Monti, pero las reformas para reducir la deuda soberana podrían volver a tener como objetivo al segmento de población equivocado. Desde el punto de vista económico es una catástrofe. Si se consigue ser titular se ganan 1.500 euros al mes, pero no es fácil llegar a ser titular. Lo más normal es que se tengan horas de curso puntuales y se ganen entre 600 y 800 euros al mes. Las reformas tanto del anterior gobierno como del que acaba de llegar no creo que solucionen la situación. Si nosotros no tenemos garantías, todavía menos los jóvenes que saldrán de una universidad y que, si todo va bien, se encontrarán con el mundo de la precariedad. Pero ya que incluso esta precariedad está echando a trabajadores, su futuro será el paro. Desempleo, contratos temporales y un mercado de trabajo incierto. Y no solo es esto. Durante la década pasada, la economía italiana tuvo un crecimiento plano. La falta de buenas reformas hizo perder competitividad al país.
Con el reciente cambio en el paisaje político italiano, el dilema todavía se agrava más. Se preparan recortes en el presupuesto y las pensiones para hacer frente a un envejecimiento de la población reacia a estos cambios. La mejora de la situación no se puede hacer tocando los derechos de los trabajadores. Creemos que es un error introducir la flexibilidad de entrada. Ya contamos con 46 contratos diferentes y, por otra parte, se repite que 8 de cada 10 nuevos puestos de trabajo son precarios. 100 su 10 lavoratori che vengono assunti a tempo in azienda, 8 di questi. Por tanto, no estamos de acuerdo con que la flexibilidad ayude a esta recuperación. No se puede fundar un país sobre la precariedad y menos sobre la pérdida de derechos. Cortar el gasto público para generar crecimiento económico. Esta es la actual estrategia oficial para la crisis del euro, donde Italia ha irrumpido como el último y más debilitado de la cadena. Para los líderes industriales italianos, los políticos son los máximos culpables del crecimiento cero. El único camino para ellos es introducir reformas que liberarían a las compañías del estrangulamiento de un mercado laboral ineficaz. Es el momento, en qualche modo, de pensar en nuestros hijos. Es el momento de pensar en nuestros hijos, de pensar en el futuro del país, sabiendo que este solo se puede construir si ahora se aplican medidas importantes que probablemente, pero únicamente probablemente, reducirán el estado del bienestar. Lo reducirán para los ciudadanos actuales, pero con el objetivo de que se garantice para nuestros hijos. Nuestros padres se beneficiaron de este sistema y mi generación en particular creo que debe asumir esta responsabilidad. La mia generazione in particolare credo debba assumersi la responsabilità. Es tiempo de asumir responsabilidades. Esta es la apuesta para algunos italianos de la generación de los 40, como este grupo de 3 empresarios. Cansados de los contratos temporales, ellos mismos montaron su propia agencia de comunicación en Roma hace únicamente 2 años. Pero a pesar de largas y duras horas, la competencia es todavía ruda. La razón es la misma. Las compañías apuran al máximo el personal interno y no generan nuevos puestos estables. En estos momentos, la precariedad quiere decir sobre todo que no hay reglas. La competencia entre las empresas es desleal porque no invierten en el personal y se permiten estructuras muy grandes sin pagar lo que debería a sus trabajadores. La práctica de los becarios se ha convertido en una nueva forma de explotar a los jóvenes en Italia. De vuelta a casa, Pasquale y Flora nos enseñan sus diplomas universitarios que han enmarcado como regalo para sus padres. No son victimistas, dicen, solo lamentan que las reformas, si llegan, podrían ser demasiado pequeñas o llegar demasiado tarde. Tristeza, profunda tristeza. Aparte de mi egoísmo personal de decir que yo también formo parte de esta generación condenada, estoy inquieto por el futuro de nuestro país. Si no se invierte en los jóvenes, no se invierte en el futuro. Más que una generación condenada, me parece que es todo el país el que está condenado. A me pare che risulti poi essere condannata un'intera nazione, un intero paese.